Muy bien, entonces definición de asma, ya les dije, va a ser el trastorno inflamatorio crónico en la vía que genera una obstrucción y va a estar dado con una hiperactividad bronquial. De ahí tenemos el asma grave. El asma grave quiere decir que es aquel paciente con asma que requiere alta dosis de corticosteroide inhalado y que a pesar de ese, pues que requiere un segundo controlador, ¿vale? Y lo que nos compete a nosotros, la crisis asmática, que va a ser un episodio grave de empeoramiento de la enfermedad. ¿Qué quiere decir? Que el paciente no pueda respirar, que tenga dolor opresivo en el pecho y que presente sibilancias, ¿vale? Esa es la definición de crisis asmática. A nivel mundial, se dice que los pacientes pues llegan a casi 1,7 millones son a nivel del servicio de urgencias. De este, solamente un 10% es una exacerbación o una crisis asmática. Nos va a generar casi 3 mil millones de muertes al año, pero esa es la epidemiología. Nunca hemos tenido una epidemiología como tal por año nosotros aquí en México. Entonces, casi siempre las buscamos a nivel global. Y pues obviamente lo que genera esto pues son incapacidades laborales y nos generan pues muchos gastos a nivel de lo económico, ¿ok? ¿Qué factores tenemos? Pues vamos a tener los factores de riesgo del huésped y los factores de riesgo del ambiente, ¿ok? Cuando hablamos de los factores de riesgo del huésped, vamos a ver aquellos pacientes que tengan atopia. ¿Cuáles? Pues los que ya sean pues los hiperreactores bronquiales, o sea, los que ya tengan asma, y los obesos. ¿Qué otro factor de riesgo del huésped creen que sea importante? Si convive con fumadores, Que si se fumen, muy expone a, bien. si se expone a polvo, ácaros, Pero ya eh, serían del ambiente, ¿vale? Acuérdense, del ah, huésped sería más lo que tenga el huésped. ¿Por qué? Porque hagan de cuenta que actualmente se habla de comorbilidades, fenotipos, comorbilidades, exactamente. Se habla de fenotipos del asma y dependiendo del fenotipo del asma va a ser la fisiopatología. Ajá. Pero pues eso obviamente no es como para su examen, pero es importante que lo sepan. Por eso los factores del huésped son importantes que lo sepan. Las atopías, o sea, que sean alérgicos a algo, la rinitis, que ya tengan el asma, que sean obesos, que fumen, que la menarca. Ajá. Y que Esos serían tengan los factores. hiperreactividad bronquial también podría ser uno de los factores. Así es. Y los factores del ambiente. En los factores del ambiente vamos a tener aquellos factores, pues por ejemplo, nosotros decimos rinitis, pero ¿qué sería el factor del ambiente? Pues las infecciones respiratorias. La infección respiratoria más común para que tenga una crisis asmática un paciente, pues van a ser dadas por los rinovirus. Ajá. Que tengan conocidos o alguien que siempre está fumando a su lado, o sea, el tabaco en los factores ambientales de manera externa es un importante. Los alergenos, la contaminación global actualmente, entonces puede que en esta época tengamos más hiperreactores bronquiales que puedan terminar en una exacerbación del asma, ¿vale? Y entonces, pues también los podríamos, pues, dividir, como ya lo estábamos diciendo, los factores ambientales, ya lo decía David, ¿no? Tiene que ver, por ejemplo, con el polen y todo eso. Los domésticos, los ácaros, el pelo de los animales, a nivel de, pues ya hablamos de patógenos, los hongos o los virus, principalmente el rinovirus es más común. Mm, el COVID, porque a lo mejor ahorita todavía está como el poquito del COVID, pero el COVID, fíjense que sí es importante, pero sí cambia mucho la fisiopatología. Entonces, no era cuando me tocó, no era como la patología que predominaba en los pacientes que llevaban con una exacerbación. Ajá, o sea, sí hay que tomarlo en cuenta, pero todavía a nivel mundial, el rinovirus es el virus más importante para una exacerbación del asma. Factores sistémicos como cuáles, pues tenemos los fármacos, hay antibióticos específicos, muy común el ácido acetil salicílico, algunos AINES, los betabloqueantes, en alimentos pues que sean alérgicos a la leche, al huevo, a los frutos secos, a los pescados, a los mariscos, a cualquier cosa. Otros pues algún tipo de veneno, ¿no? Como las abejas o las avispas. Y no sé, fíjense que eso sí es muy importante porque los pacientes que llegan con asma o que son alérgicos a estos, o sea, llegan en un mal estado.
Entonces, como dato curioso, apenas nos llegó uno que lo picaron una colmena y traía 618 aguijones de abeja. Lo importante es que no era alérgico, entonces no le pasó más. Ay. Dejen que cambie. Listo. ¿Qué es lo importante de aquí? Pues la fisiopatología, ¿vale? La fisiopatología de manera global o muy sistémica, vamos a decir que nuestro paciente tiene un factor desencadenante. Ese factor desencadenante lo que va a hacer es que hay una inflamación crónica de la vía respiratoria. Y entonces esta inflamación crónica de la vía respiratoria lo que va a hacer es que el diámetro de nuestra vía respiratoria se empiece a hacer más estrecho. Ajá. Y entre más estrecho se haga, pues más obstrucción va a tener y más hiperreactividad va a tener. ¿Y qué va a generar esto? Un edema de la vía respiratoria, que se liberen ciertas sustancias y empiece a haber una hipersecreción de moco. Ese moco haga más obstrucción y entonces el cuerpo quiera compensar remodelando la vía respiratoria. ¿Y qué nos va a generar posterior a eso? Pues una fibrosis en esta vía, ¿ok? Un aumento de la masa del músculo liso y pues hiperplasia de ciertas células. Eso es a grandes rasgos. Pero yo sé que ustedes ya saben de asma, que antes de entrar a la clase estudiaron y me leyeron, y yo les preguntaría cuáles son las células importantes que actúan a nivel del asma. Los El neumocito mastocitos, tipo 2. Los mastocitos son unos y los macrófagos también, pero dependiendo de la etiología. ¿Pero qué otra célula? Porque, ¿qué creen? Los mastocitos son los últimos en llegar a los que se les envía la información para hacer la crisis asmática o para hacer todo lo de la hiperreactividad bronquial. Pero, ¿cuáles El, son neu- las células importantes? el neumocito tipo 2 es el que aumenta la secreción. No sé si sea parte de. No, las células que desencadenan la respuesta inflamatoria, este, los linfocitos, no, sí, los linfocitos, ¿no? Los no, basófilos. Isma. No. Los Los eosinófilos. eosinófilos. Son las células T o las células T de Harper. Ajá. Entonces tenemos en nuestro cuerpo distintos tipos de células. Las importantes son las células, las T Harper, que sería la importante que en todo se estudia, que actualmente es la que más se estudia, que es la célula TH2, ajá, que es la que va a estar dada por alérgenos, la TH1 por infecciones y la TH17 por exposición a factores ambientales como por ejemplo el tabaco, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Cuando un paciente que ya tiene asma está expuesto a su alergeno, que puede ser cualquiera, se va a activar esta célula. ¿Ah? Supongamos que llega el rinovirus al cuerpo. Entonces se activa la célula TH o T Harper 1. Esa T-Harper 1 va a hacer que empiecen a actuar ciertas interleucinas. ¿Cuál sería la principal en este caso? La interleucina 27 y el interferón. Entonces, este interferón y esta interleucina lo que van a hacer es que aumenten la inflamación en nuestra vía aérea y se genere una obstrucción y obviamente nos lleva a la exacerbación, ¿vale? Pero si hablamos a lo que más conocemos nosotros, que sería la parte de los alergenos, hagan de cuenta que llega el alergeno o importante, el que ustedes quieran, y entonces activan al T-Harper 2, que va a hacer a su vez que se activen las interleucinas, cuáles son las importantes en el asma, la 5, la 9, la 13 y la 4, y entonces estas van a ser, dependiendo de cuál se active primero, pues la producción de ciertas sustancias. Si hablamos de la interleucina 9 y la interleucina 1, lo que nos va a generar es que haya una producción excesiva de moco. Ajá. Y esa producción excesiva de moco ya decíamos que nos genera una hiperreactividad, una obstrucción de la vía aérea y entonces después una remodelación, ¿vale? Pero eso es después. Cuando hablamos de la interleucina 13 y 4 que se activan, nos va a hacer que se libere más óxido nítrico y pues haya más lesión a nivel de la mucosa. Pero si se activa principalmente la 13, lo que nos va a llevar es que a esta interleucina 13 activa las células B. Estas células B, lo que ustedes ya conocen como la IgE, va a hacer que se liberen los mastocitos, como ya me lo habían dicho, que era una de las células importantes. Y cuando se liberan los mastocitos,
empieza a haber otra liberación o liberación de otras sustancias como la histamina, la prostaglandinas y los leucotrienes. Y estas tres en conjunto nos van a dar una vasoconstricción. Ajá. Esto sería lo que ustedes más conocen porque el asma casi el 80% está dado por alergenos, ¿vale? Y entonces, cuando hablamos de una liberación o una activación de las THR-2, les decía, la interleucina 5 va a también dar activación a la eosinofilia. Por eso, cuando nosotros tomamos laboratorios, pues, ¿qué esperamos encontrar en un laboratorio? ¿Y leucocitos? Los leucocitos, ¿en quién crees que esté dado? Porque cuando ¿En yo la hablo de infección? ¿perdón? ¿En infecciones? En infecciones, exactamente. Entonces, estaríamos hablando de que nuestra fisiopatología se iría más hacia las THR-1, ¿no? Si hablamos de algún alérgeno, pues, ¿qué creen que va a haber en nuestra biometría hemática? Eosinófilos, ¿no? Eosinófilos, Ah, Exact- Así es. Y si hablamos de que nuestro paciente estuvo expuesto a tabaco, ¿qué creen que va a estar más elevado? neutrófilos. Los neutrófilos. Entonces, para eso nos sirve una BH en un paciente asmático. No es un estudio como que siempre vamos a estar pidiendo, pero para eso nos sirve. Ajá. Pero en una exacerbación es inservible en este momento, ¿vale? Porque nosotros lo que queremos no es saber el factor, más bien es controlar la exacerbación, ¿vale? Entonces, ¿qué quiero que se queden en esta parte? Que la exacerbación en un asma va a estar dado dependiendo de el factor desencadenante, que puede ser infeccioso, ambiental o alergénico, y va a estar dado por las T Harper, 1, 17 y 2. Ajá. La 2 es de los alergenos, la 1 de los procesos infecciosos y la 17 de los ambientales. Y todo esto nos va a dar una liberación de interleucinas y obviamente si hablamos de la parte de los alergenos, como ya lo había dicho Ismael, pues hay una liberación de mastocitos y nos da la vasoconstricción dependiendo de la liberación de otras sustancias, ¿vale? Eso es a grandes rasgos. Pero es importante que ustedes sepan que, porque hay muchos que llegan a confundir el asma con el EPOC. Ajá. Es importante que sepan la diferencia de unos y otros. ¿En qué se diferencian? En muchísimas cosas. Por ejemplo, el asma, las células que van a estar afectadas, ya me lo habían dicho, son los mastocitos, los eosinófilos y las células CD4. Y en el EPOC, ¿cuáles van a estar más afectadas? Los neutrófilos, los macrófagos y la CD8. Ajá. Entonces, supongamos que les preguntan cuáles son, pues ustedes ya saben, deben de saber la diferencia entre uno y el otro, ¿vale? El sitio más afectado en el asma va a ser las vías respiratorias proximales, ajá. Entonces, obviamente eso hace que la exacerbación sea más grave porque se cierra más rápido la vía aérea. Y en el LPOC pues, van a ser las periféricas o va a ser como más profundo. La obstrucción de la vía aérea en el asma es reversible, claro que sí, es reversible porque llegan a tener una vasoconstricción, el edema y los tapones mucosos, ya quedamos que generan mucho moco. En el EPOC casi no es reversible porque ¿cuáles son las dos características importantes del EPOC? ¿Cuáles son los dos tipos de EPOC? ¿Sería agudo Es o crónico? Ajá, pero yo sé que cuando ustedes vieron la parte de respiratorio, les dijeron, pues hay pacientes que con el EPOC hacen ¿cómo se llama? Hay una característica de que tienen mucho, como que secuestran mucho aire y entonces, pues obviamente ese aire se queda y obviamente eso es lo que nos da el tórax, ¿no? Y hay otro tipo de POC en donde el paciente obviamente se pone azul. La bronquitis crónica y el enfisema. Así es, exactamente, eso es en lo que se divide el EPOC. Muy bien. Entonces, por eso puede que no sea completamente reversible. ¿Por qué? Porque va a haber una fibrosis ya a nivel de la vía respiratoria pequeña, puede estar dado por el enfisema, como ustedes ya me lo habían dicho. Ajá. Y se dan cuenta, los pacientes epocosos tienen mucho exudado mucoso todo el tiempo están con tos y un exudado blanquecino.
¿Quién va a estar dando el asma? Pues tenemos muchas etiologías, ya les había dicho, ¿no? Los alergenos, el ejercicio, las infecciones, la menstruación. Hay un fenotipo que está relacionado con la menstruación, el tabaco, ajá, pero es muy inespecífico el del tabaco porque lo relacionamos más con el EPOC. En el caso del EPOC, pues va a estar más dado por el EPOC, por el tabaco, por la exposición a biomasas y por irritantes pulmonares. A nivel de años, en cuando se presenta el asma, pues es más común en niños y en adultos jóvenes, ajá, y en el EPOC mayor de 40. ¿Cómo va a ser su curso? El curso del asma va a ser variado y va a ser siempre con una remisión y o puede ser progresivo. Y en el EPOC, pues va a ser una desencadenación progresiva hasta que llegue a la exacerbación y pues tiene sus características importantes igual para saber si sí es una exacerbación que se tiene que hospitalizar o no. En el caso del tratamiento con el asma, responde a broncodilatadores, siempre responden a broncodilatadores y a corticosteroides. Y en el caso del EPOC, pues puede o no responder y a veces necesitamos una segunda línea de tratamiento. Hay clasificaciones para poder decir si es un EPOC grave o una exacerbación grave, claro que sí. Esta pues va a depender mucho de los datos clínicos del paciente, pero no es la específica, ¿ok? Cuando hablamos de un asma leve, pues ¿cómo están los pacientes? La conciencia no se altera, hay dificultad respiratoria, no, no lo hay, siempre están saturando mayor del 94, hablan de manera fluida, la respiratoria está disminuida, o sea, es un paciente normal, es asmático, pero está normal. Cuando hablamos de severo, puede o no haber alteración del estado de conciencia. A nivel respiratorio hay movimientos paradójicos del tórax o uso de músculos accesorios. Puede haber una oximetría que va del 90 al 94%. Cuando hablan los pacientes, pueden decir pocas palabras y tienen que suspirar para poder alcanzar esa oxigenación y continuar con las palabras. La frecuencia respiratoria está aumentada a más de 25, pueden tener taquicardia y tanto la inestabilidad bueno, las sibilancias o el color de la piel pueden estar presentes o no. Pero cuando ya hablamos de un asma o una exacerbación ya grave, ¿qué vamos a tener? El paciente tiene alteración del estado de conciencia por la presencia de una hipoxia severa. Hay una dificultad respiratoria que ya genera el uso de todos los músculos accesorios. La saturación siempre va a estar menos de 90. El paciente es incapaz de hablar. Hay bradipnea, hay alteraciones en la frecuencia cardíaca, puede estar cianóticos y pues a veces se menciona que las sibilancias son audibles a distancia o hay una disminución de la entrada de aire que se percibe luego que se pone el estetoscopio. Esa es como una clasificación clínica muy así, inespecífica, porque en realidad la clasificación del asma no tiene que ver mucho con la clínica, tiene que ver con ciertas pruebas que se le hacen. Ajá. Y entonces, ¿cuál va a ser el cuadro clínico de nuestro paciente? Nuestro paciente cuando llega con una exacerbación del asma, ¿cómo va a estar? Disnéico, puede tener alteración del estado de alerta, como ya lo habíamos dicho, ¿no? Y entonces volvemos a nuestras ventanas de choque. Está la alteración del estado de alerta, ¿cómo va a tener la piel? Está frío, está morado, está sudoroso, ajá. Empezamos a escuchar que tiene la sibilancia, hay retracción, hay uso de los músculos accesorios, ajá. Cuando se dice que ya hay una retracción supraescapular, se dice que entonces ese paciente sí o sí va a necesitar que lo intubes, ¿ok? Y obviamente lo que muchos se fijan es en la manera en la que habla el paciente. Entonces, ¿qué puede llegar a tener el paciente? Pues no sé si alguien vio mal con el de medio, que pues obviamente este personaje no tenía la capacidad de hacer o de hablar de manera corrida como lo hacemos nosotros, ¿no? Y entonces cada palabra tenía que meter aire o suspirar, ¿no? Y entonces siempre estaba así metiendo aire y las palabras se acortaban. Ajá. Entonces es como el cuadro característico de un paciente con una exacerbación. Y entonces yo les decía, tenemos los grados de la exacerbación del asma. Un asma leve va a ser
un paciente con signos vitales normales, con una oxigenación normal arriba del 95 o 94%, dependiendo de la bibliografía que ustedes consulten, pero la Gina menciona mayor del 95, y que tenga una FEBI o una PEF mayor del 70%, ¿vale? En un moderado, habla al paciente a nivel de lo clínico, pues satura mayor del 90, habla con pocas palabras o frases, pero tiene que ser espaciado. Hay mayor uso de los músculos accesorios, aumenta la frecuencia cardíaca y la respiratoria, y la FEB y la PEF pues oscilan entre el 40 y el 69%. Y ya en un severo, el paciente es incapaz de pronunciar una palabra o una oración completa. Ya hay un uso significativo de los músculos accesorios, que ya serían, ¿cuáles les dije? Los supraescapulares. Los supraescapulares, exactamente. Ajá, ya hay un uso significativo. Hay taquipnea, taquicardia, diaforesis, agitación, alteración del estado mental, y hay una saturación que es menor del 90%, y su FEBI y su PEF es menor del 40%. ¿Ok? Y ya, llega su paciente y ustedes dicen, le voy a tomar laboratorios, doctora, porque yo cuando era interno era bien sacachambas y me echaba a correr a tomarle los laboratorios. Y entonces llega la doctora Leti y les dice, a ver, ¿qué vas a hacer? Dime por qué le vas a tomar los laboratorios. Entonces volvemos a lo que ya les había dicho, ¿no? Si hablamos de una biometría hemática, ay, si hablamos de una biometría hemática que habíamos dicho, ¿no? Si, como había dicho Ismael, si es un proceso infeccioso, ¿qué va a estar dado? Vamos a ver, El aumento de los leucocitos. una leucocitosis. Y si es un proceso alergénico, Los eosinófilos, eosinófilos. Y si es por algo ambiental, por ejemplo, el tabaco, Los los neutrófilos. neutrófilos. los neutrófilos, muy bien. Pero por ahí siempre está el meme, ¿no? Que a urgenciólogos nos gustan mucho las gasometrías. Entonces, va a tomar una gaso porque eso va a hacer feliz a mi adscrita. Pues, ¿qué creen? Las gasometrías en una exacerbación del asma no es lo ideal, ningún laboratorio, de hecho. Pero sí la podemos tomar, claro que sí. ¿Y qué creen que vamos a ver ahí? El paciente va a estar hipercápnico. ¿Por qué creen que va a estar hipercápnico? Porque no ventila bien, no entra aire. Porque tiene una Porque respiración superficial. no es que no entre aire, más bien no sale el aire. Ajá. Entonces, ¿están de acuerdo que el aire que entra está lleno de CO2? Ahí se ¿Sí o no? queda. Ahí se Sí. queda, exactamente. Entonces, el paciente asmático está respirando, respirando y metiendo más aire, más aire, más aire. Pero ese aire está tratando como de hacer todo su proceso, ¿cómo se llama ese proceso que hace para convertir, o más bien para que ese CO2 pueda pasar como oxígeno a nuestra vía respiratoria? La hematosis. La hematosis no lo puede hacer, ¿por qué? Porque hay mucho moco. Ajá. Entonces, entre más moco haya, más obstrucción de la vía aérea haya, ¿qué va a pasar? El CO2 va a permanecer, ¿ok? Entonces, por eso el paciente está hipercápnico, está hipoxémico, y casi la mayoría te hacen una alcalosis respiratoria. Ujú. En los datos, en un asma casi mortal, nos hace una acidosis respiratoria, ¿vale? Pero en el asma, la exacerbación del asma, nos va a hacer una alcalosis respiratoria. Pero ya van entendiendo por qué pasan las cosas, ¿no? Eso es Sí. lo que yo quiero que ustedes vayan entendiendo. Y entonces, ¿podemos tener otros estudios? Claro que sí, la radiografía de tórax, pero ¿qué creen? La radiografía de tórax solamente la vamos a usar para ver quién fue el agente causal si hablamos de un proceso infeccioso, ¿no? En una neumonía. Usamos el ultrasonido, puede ser usado, pero pues el ultrasonido va a haber un pulmón normal, casi casi. Y nos da igual por como especificaciones, pero ahí hay un estudio importante que se usa, el flujo expiratorio máximo. Ajá. Y va a estar o normal o disminuido, dependiendo del tipo de exacerbación, que ya sea moderado o severo, pero es muy difícil hacerlo porque uno, en todos los servicios de urgencias, nosotros no tenemos el aparatito para realizarlo.
ni el tiempo para realizarlo, y mucho menos creo que el paciente que no pueda hablar y sienta que le falta aire sea cooperador, ¿no? Entonces, ¿podemos pedir estos estudios? Claro que sí, pero son inespecíficos. Ajá. Y son irrelevantes cuando hay una exacerbación. Ya sería después de que ya tratamos a nuestro paciente, ¿vale? Y, y entonces nos vamos al tratamiento de la exacerbación del asma. El tratamiento de la exacerbación del asma consiste en cuatro pilares importantes, ¿vale? Que deben de tener en mente cuatro pilares. Oxigenoterapia, el uso de broncodilatadores, que serían los SABA. Ajá. ¿Por qué los SABA? Porque tienen un mecanismo de acción más rápido que cualquier otro tipo de broncodilatador y actúan en menos de 30 minutos. Los anticolinérgicos porque ayudan a la relajación del músculo liso y a la broncodilatación. Y los esteroides. Ujú. Entonces, en su cabecita deben de estar que existen cuatro pilares: oxígeno, broncodilatadores, anticolinérgicos y esteroides, ¿vale? Y de los broncodilatadores, los ABA, ¿ok? No los LABA, los ABA. Y entonces cuando hablamos del tratamiento con el oxígeno, la GINA nos dice que nuestro objetivo, la GINA es la Guía Internacional para el Asma, ¿ok? Existen otras, pero esta es en la que casi todos nos basamos. Nos dice que la saturación de oxígeno en un paciente adulto con asma o la exacerbación la debemos de mantener entre el 93 y el 95%. ¿Cómo? Pues el dispositivo que ustedes quieran, las cánulas, mascarilla y en caso de que amerite, pues la ventilación mecánica invasiva, pues lo realizamos. El tratamiento pues va a estar dividido, ya lo habíamos dicho, en broncodilatadores. ¿Qué broncodilatador de elección sería? El albuterol. Ajá. Ustedes dicen, ay, pero es que en el servicio siempre le ponen salbutamol, doctora, pero el salbutamol es un ¿SABA? No, doctora. No, ¿verdad? Entonces, desde ahí nosotros estamos mal cuando hacemos el tratamiento, ¿sí o no? Pero pues obviamente por las condiciones en las que estamos, pues no tenemos albuterol. Pero el tratamiento de primera línea, quédenselo, aunque no exista, aunque no exista, aunque no lo tengamos, es el albuterol. Puede ser nebulizado o inhalado. Actualmente se han hecho muchos estudios donde dicen que lo indicado debería de ser inhalado, porque a consecuencia de la pandemia de COVID, todo lo nebulizado generaba como que hubiera más esporas en el ambiente y entonces hubiera una infección pues, a otros pacientes o al que estuviera ahí expuesto. ¿Vale? ¿Por qué es importante o por qué el albuterol es el de primera opción? Porque tiene un inicio rápido de 5 a 15 minutos. Puede durar su acción de 3 a 4 horas. Ajá. ¿Y qué anticolinérgico vamos a usar? El bromuro dipatropio, inhalado o nebulizado. Ajá, por el tiempo de acción también, que va a ser un inicio de acción en 15 minutos y puede durar de 3 a 4 horas, ¿ok? Entonces, tratamiento de primera línea, albuterol. Los ABA, albuterol. Y anticolinérgico, bromuro dipatropio, ¿vale? Ya tuvimos el oxígeno, SABA, anticolinérgico y corticosteroide. ¿Qué corticosteroide podemos utilizar? El que tengamos en el servicio. No hay uno en específico, el que tengamos. Ajá. Puede ser prednisona, prednisolona, metilprednisolona o dexametasona. Porque el efecto, pues, es rápido. Lo puedes poner IV o vía oral. De preferencia, se menciona que lo indicado sería vía oral, pero depende mucho del estado clínico del paciente, porque qué tal si no puede ni pasar nada, pues obviamente lo tenemos que poner IV. Y pues la duración de acción es lo importante, ¿no? Porque nos va a ayudar también para la disminución de la musculatura, o de la obstrucción de nuestra vía aérea. Y pues como ven, la duración, pues son más largos, son de 30, la más larga, que sería la dexametasona, es de 36 a 54 horas, ¿ok? ¿Y cuándo consideramos que nuestro paciente necesita un manejo avanzado de la vía aérea? Cuando esa hipoxia genera una parada cardíaca. ¿Se acuerdan que existe algo que son las 5 Hs y las 5 Ts que creo que también lo vimos, ¿no? O no me acuerdo, pero bueno. Entre las 5 Hs y las 5 Ts está la hipoxia, ¿sí o no? Entonces, que nuestro paciente tenga parada cardíaca, que tenga una hipoxia severa, que tenga una taquicardia, una
bradicardia severa, que el estado de alerta o el estado de conciencia del paciente esté alterado, o sea, hace que esté en estupor, que tenga un agotamiento respiratorio, que ya esté cianótica, o que haya movimientos ya toracoabdominales paradójicos. ¿A qué se refiere una respiración paradójica? Y Puede eso lo ser que Era vimos, sea la simétrica, disociación. ¿cómo, perdón, Arely? puede ser que sea simétrica, que se vea una disociación entre el diafragma y el tórax. Ajá, que por ejemplo, el abdomen, más bien del abdomen y el tórax, ¿vale? Que el abdomen se meta mucho y el tórax se salga mucho así. Entonces, uno arriba, uno abajo, uno arriba, uno abajo. Eso se llama respiración o movimientos paradójicos, ¿vale? Que tenga una acidosis respiratoria severa, que tenga un PO2 menor de 60, a pesar de que le están dando oxígeno con puntas de alto flujo. Estas son las indicaciones absolutas para que nosotros hagamos un manejo avanzado de la vía aérea en un paciente asmático, ¿vale? Y entonces, el asma tiene mucho, mucho que abarcar, pero en una exacerbación eso es lo importante. ¿En qué nos quedamos con lo importante del asma, chicos? A ver, ¿cuándo consideramos un asma grave por clínica? Cuando Cuando nuestro hay presencia de paciente, sibilancias, A ver, uno, sibilancias, muy bien. A ver, Isma, Letargo, alteración del estado de de conciencia, alteración del estado de conciencia, muy bien. ¿Qué más? respiración diafragmática, Que ya haya una respiración o uso de músculos accesorios, ¿vale? ¿Qué más? que sature de 90 a 94, Menos de 90, Menos de 90. menos de 90, exactamente. ¿Qué más? aleteo nasal, Acuérdense que cuando hablamos de datos de insuficiencia respiratoria, incluimos el aleteo nasal, los músculos accesorios, los supraclaviculares, todo eso, ¿vale? Por clínica, yo les estoy hablando por clínica. cianosis, La cianosis, muy bien. ¿Qué otra cosa importante? Porque nosotros decimos la FEB y la PEF, ¿no? No lo podemos medir nosotros en urgencias porque no tenemos el material. Pero nuestro paciente tiene a hablar con palabras cortas y la necesidad de estar como suspirando, ¿sí o no? Entonces, supongamos que les pongamos un caso clínico así como que un paciente que llega a urgencias, que apenas si pronuncia el nombre y tiene que tomar aire, se ve azul de las uñas, en ratos está somnoliento y después despierta, está taquicárdico, está taquipneico, ¿ustedes en qué van a sospechar? en la crisis una asmática. dificultad respiratoria, En una dificultad respiratoria dada por una exacerbación, ¿vale? Ya cuando le pongamos el antecedente de que es asmático, pues ya van a saber, ¿no? Y entonces sí, y entonces les pregunto yo a ustedes cuál es el pilar del tratamiento, los 4 pilares del tratamiento de una crisis asmática o una exacerbación asmática. Es oxígeno, oxígeno, SABA, baba, corticosteroides Anticolinérgicos y anticolinérgicos. y los ¿Y cuál? esteroides. Pero a Los ver, esteroides, los anticolinérgicos, el SABA y la oxigenoterapia en inverso del orden. muy bien, cualquiera. Y de su SABA, ¿cuál es el de ley? el albuterol. Muy bien. Y de su anticolinérgico, Bromuro de hipertropia. muy bien. Con eso creo que queda entendido el tema, ¿no?